Vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe sobre la parsha de esta semana, Parshat Vayeshev, y sobre Hanukkah. El Rebbe va a conectar estos dos asuntos y en esta conexión entre estos dos asuntos vamos a aprender varias cosas. Por un lado, ¿por qué los hermanos de Yosef vendieron a Yosef? ¿Qué es lo que juzgaron? ¿Qué es lo que vieron y vendieron a Yosef? Por otro lado, vamos a entender qué significa Hanukkah. ¿Por qué los griegos, cuando entraron en el templo, lo primero que hicieron fue impurificar los aceites? ¿Cuál es esta cuestión? Un conquistador rompe, destruye, etc. Ellos impurificaron aceites. Y para entender esto, vamos a entender qué significa realmente Limud HaTorah. ¿Qué significa estudiar Torah? ¿A qué se refiere este concepto de estudiar Torah? ¿Leer libros? ¿Es ser sabio y tener muchos conocimientos? Estos son los tres asuntos que van a ir girando, digamos, en esta charla. El núcleo de la cuestión es ¿qué significa el estudio del Torah? Vamos a ver. Para esto el Rebbe va a traer una frase del Talmud. En el Talmud se explica un versículo de la parashá de esta semana, cuando los hermanos de Yosef echan a Yosef a un pozo. La Torah describe cómo era el pozo. La Torah dice el pozo estaba vacío, no tiene agua. Y el Talmud se pregunta, si decimos que estaba vacío, yo ya sé que no tenía agua. ¿Para qué la Torah tiene que decir que estaba vacío y no había agua? Entonces estos sabios explican en el Talmud, estaba vacío y no tenía agua, pero había otra cosa, había nehashim y akrabim, había serpientes, había escorpiones, agua no había, pero había otras cosas, serpientes y escorpiones. Ese es el pozo en donde lo tiraron a Yosef. Ahora bien, esta frase, esta explicación de nuestros sabios aparece en el Talmud. En el Talmud, en el Tratado de Shabbos. El Tratado de Shabbos, entre muchísimos temas que tiene, por supuesto, Shabbos, Shabbat, tiene las leyes de Hanukkah. No hay un tratado de Mishnah, no hay otro lugar en donde estén las enseñanzas de Hanukkah, excepto en el Tratado de Shabbos, donde se empieza a hablar de aceites, etc. Ahí aparece esta frase en medio de la discusión de las leyes de Hanukkah. Aparece esta frase, el versículo de nuestra parsha, el pozo estaba vacío, no había agua, agua no había serpientes y escorpiones. Entonces el Rebbe pregunta, ¿por qué es que en medio de una discusión sobre Hanukkah aparece la explicación de un versículo de la parsha de esta semana, que tiene que ver una cosa con la otra? Y si vamos a decir que la conexión, que esto es algo clásico y común en el Talmud, la conexión es porque la misma persona, Reb Nassim bar Binyamin, en nombre de Rabbi Tanhum, ya venía explicando otros asuntos sobre Hanukkah, y ya que veníamos trayendo enseñanzas de este sabio, traemos otra enseñanza de este sabio que justamente tiene que ver con la parsha de esta semana, pero que no es que tenga relación realmente. Si vamos a decir esto, pues es un error. Todo es Bashkaja Pratis, todo es providencia divina, y todo en la Toira, por cuanto la Toira es Hoirá, es enseñanza, tiene una enseñanza. ¿Por qué justamente la enseñanza sobre el pozo vacío, entre comillas vacío, de Yosef Atzadik, en la Parshat Vayeshev? ¿Por qué esa enseñanza justamente está con Hanukkah? Porque evidentemente, va a explicar el Rebbe, hay una conexión entre este pozo vacío, Hanukkah, y como dijimos, Limud HaTorah, la enseñanza de la Torah. Tiene que haber en contenido una conexión, no solamente conexión porque el mismo sabio es el que dijo las cosas, tiene que haber un contenido, una conexión de contenido, y más aún, de acuerdo a una frase famosa de Shalosh, Shnei Luchos Abris, un libro muy importante dentro de la tradición del pueblo judío. Él explica que Parshat Vayeshev y Miketz siempre están dentro de Hanukkah. Cuando llega Hanukkah en el año, siempre estamos leyendo en la sinagoga Parshat Vayeshev, Parshat Miketz. Entonces, no es porque solamente el calendario salió así, hay una relación en contenido, Parshat Vayeshev, Parshat Miketz y Hanukkah. Entonces tenemos que entender esta relación. Ahora bien, nuestros sabios dicen, ¿qué significa maim? Cuando aparecen diferentes palabras de nuestros sabios, las frases de nuestros sabios, la palabra maim, que significa agua, ein maim el Torah. Agua se refiere a Torah. Es una forma de aludir al estudio de Torah, la Torah propiamente dicha. Por lo tanto, se entiende que en todo lugar, cuando aparece la palabra maim, agua, estamos aludiendo a la Torah, como dijimos. Y en particular, en nuestro versículo, el pozo estaba vacío, no había agua. Está claramente dicho en el Midrash. Nuestros sabios dicen, se vació el pozo de Jacob. Jacob era el padre de Yosef, el padre de los hermanos de Yosef, que por supuesto estudiaban Torah con Jacob. Pero aquí, en este caso, el Midrash cuenta que se vació el pozo de Jacob, no hay agua,
Y explica el Midrash, no hay palabras de Torah, porque la Toira es similar al agua. Entonces, claramente, no solamente en general, donde se aparece el concepto de agua, si quiere decir Toira, en este lugar en particular, con seguridad, cuando la Toira dice que el pozo de Yosef no tenía agua, se refiere a que no había Toira. Y esta es la explicación un poco más profunda de la frase de nuestros sabios que trajimos antes del Talmud. Agua no había, pero había Nehashim y Akrabim, había serpientes y escorpiones. Y en particular que justamente el Midrash trae las dos explicaciones. Que no había agua, pero había serpientes y escorpiones. Y además que se vació el pozo de Jacob, no había agua, no había palabras de Toira. ¿Cuál es la relación entre estas dos cuestiones? Cuando la persona está en una situación de que no tiene palabras de Toira, no tiene agua, no tiene Toira en su interior, no sabe Toira, no estudia Toira, o vamos a ver que la forma de estudiar Toira, qué significa estudiar Toira. Cuando la persona no tiene palabras de Toira, automáticamente tiene Nehashim y Akrabim, serpientes y escorpiones que aluden, indican a todo lo que es negativo. No existe un paso intermedio. No existe, yo no tengo Toira, pero tengo otras cosas. ¿No tenés Toira? Entonces tenés lo opuesto a la Toira. Lo contrario a la Toira. La falta de palabras de Toira no es solamente que la persona está vacío de Toira, pero tiene Dibre Reishus. Tiene cosas del mundo, y bueno, yo sé esto y sé aquello, y tengo otros asuntos en la vida. No. Nos enseña la Toira, nos enseña justamente nuestros sabios en esta parsha sobre esta frase de nuestros sabios, Maim Ein Boy, la Nehashim Akrabim, agua no había, pero había serpientes y escorpiones, que es automático. No hay Toira, entonces hay lo opuesto a la Toira. Y esto es como explicó el Baal Shem Tov sobre un versículo que decimos en la lectura del Shema. En el Shema decimos, Besartem vavadtem elekim acherim. Se van a apartar del camino de la Toira y van a servir a otros dioses. El Baal Shem Tov explica, cuando la persona se separa de Dios, Sartem, te apartás de Dios, automáticamente, inmediatamente, vas a hacer avoida zara, idolatría. No hay pasos intermedios, es el mismo concepto. Y con esto se explica por qué la Toira no dice claramente que en el pozo de Yosef había serpientes y escorpiones. La Toira podría haber utilizado un versículo más simple. En lugar de decir Aboy Rey, Ken Boy Maim, el pozo estaba vacío, no había agua, la Toira podría haber dicho directamente, en el pozo había serpientes y escorpiones. ¿Por qué no es así? Porque justamente es algo que no es necesario explicarlo y decirlo. Es algo obvio, que se desprende automáticamente. Ein Boy Maim. Si vos ya decís que no había agua, automáticamente había serpientes y escorpiones. Es algo ya es algo conocido y claro. Y por eso el Midrash trae justamente, como dijimos antes, estas dos explicaciones, una junto a la otra. Una explicación depende y se explica con la segunda cuestión. Una frase se explica con la segunda frase. El hecho de que serpientes y escorpiones había dentro del pozo es automáticamente una consecuencia de que Ein Boy Mai, no había agua, no había palabras de Toira. Dijimos que el Midrash trae dos explicaciones. Por un lado, agua no había, sino que había serpientes y escorpiones. Explicación número uno. Y en continuación esa explicación, se vació el pozo de Jacob. No había palabras de Toira, no había agua. Las dos explicaciones están juntas. Por cuanto no había palabras de Toira, automáticamente lo que había era opuesto, aquello que está opuesto a la Toira, Nehashim y Akrabim, serpientes y escorpiones. Aparentemente podremos preguntar, de acuerdo a la explicación de Baal Shem Tov, que el versículo dice, Besartem, vavadetem, se van a alejar de Dios. Y automáticamente, explica Baal Shem Tov, van a servir idolatría. Todo lo que no está vinculado a Dios es idolatría. Y no necesariamente estamos hablando de idolatría, de agarrar un ídolo de madera, de piedra, lo que sea, arrodillarse y decir, tú eres mi Dios, o lo que sea. No estamos hablando de esto. Avodah Zara, idolatría puede tomar muchas formas, incluso muy sutiles. Idolatría del dinero, idolatría de la moda, la belleza, idolatría de la comida. Hay muchas formas de idolatría, por lo menos sutilmente hablando. De acuerdo, esta explicación de Baal Shem Tov tiene sentido porque el versículo dice, Besartem vavadtem, se van a alejar y van a servir. Y está hablando el versículo justamente, Besartem, de alejarse del vínculo con Dios. Estamos apegados a Dios. Cada Yehudí está apegado a Dios. Y se entiende entonces que cuando la persona se separa de Hashem, la persona corta ese dveikus, ese vínculo, ese apego a Dios, entonces automáticamente hay algo opuesto. Porque si no estás unido a Dios, estás alejado de Dios. Automáticamente hay algo opuesto.
inmediatamente la persona hace avodah zara, por lo menos idolatría, por lo menos en forma sutil. Esta enseñanza de Baal Shem Tov la entendemos. Porque directamente el vínculo con Dios, bueno, no estás vinculado, estás separado, no hay un paso intermedio. Pero en nuestro caso, estamos hablando de Maim Einboy, que agua no había estudio de Toira. ¿Por qué decimos que forzosamente, si no hay Maim, si no hay Toira, estás haciendo idolatría, estás haciendo avodah zara, estás haciendo Nehashim Akram, estás con serpientes y escorpiones, estás contra la Toira? Momento. Una cosa es decir, yo, Hasbe Shalom, Dios libre y guarda, me separo de Dios. Ok, quiere decir que estás contra Dios. Estás separado de Él. Estás opuesto a Él. Pero si no tengo Toira, ¿por qué quiere decir que estoy contra Dios? ¿Cuál es la consecuencia automática? ¿Por qué cuando no hay Toira estás contra Dios? También tenemos que entender, es sabido que los hermanos de Yosef, ellos hicieron un din Toira justamente. Ellos hicieron un juicio contra Yosef y encontraron a Yosef culpable. Porque Yosef buscaba básicamente la muerte de ellos, se llama Roidef, los perseguía para morir, porque todas las cosas que Yosef veía que ellos hacían mal, iba a contarle al padre, a Jacob, mirá, los vi hacer esto, los vi hacer lo otro. En la práctica Yosef estaba equivocado, no estaban haciendo todo eso, pero eso es lo que él veía, que hay una diferencia gigante entre la realidad y lo que uno ve. No necesariamente lo que uno ve es la realidad. Pero la cuestión es que Yosef veía algo, le contaba al padre, y los hermanos dijeron, pará, si este tipo sigue contando todo lo que él piensa que nosotros hacemos, vamos a terminar muriendo nosotros. Entonces hicieron un din toira, un juicio bíblico, y encontraron a Yosef culpable, y por lo tanto era Hayav Misa. Yosef tenía que morir. Al pi toira, de acuerdo a la toira que ellos entendieron, de acuerdo al juicio que ellos hicieron. Entonces, ¿por qué dice el Midrash que cuando los hermanos lo vendieron a Yosef, lo pusieron en un pozo, etcétera, después lo vendieron, ahí se vació el pozo de Jacob? Es decir, no había agua, no había toira. ¿Cómo no había toira? Los hermanos de Yosef hicieron un din toira. No es que se les ocurrió, se volvieron locos y fueron a vender al hermano. Es una locura eso. Sino que ellos se sentaron entre ellos y conversaron, de acuerdo a las leyes de la toira, al estudio de toira, y decidieron que había que vender a Yosef, hay que matar a Yosef, vender a Yosef. Entonces, ¿por qué decimos que se vació el pozo de Jacob? ¿Por qué decimos que ¿Por qué decimos que los hermanos de Yosef no tenían toira? ¿Cómo que no? Hicieron un din toira. Estaban muy conscientes de las leyes de la toira. Entonces tenemos dos preguntas básicamente. Al respecto del Baal Shem Tov, ¿entendemos? ¿Te separás de Dios? Claramente, estás contra Dios. Pero ¿por qué el estudio de toira, cuando falta el estudio de toira, significa separarse de Dios? ¿Por qué? Puedo ser un buen yehudí, un buen judío, y no soy un lamdan, no soy un gran estudioso de la Toira, e incluso de vez en cuando estudio, pero no estoy separado de Dios. Esta es pregunta número uno. Pregunta número dos, los hermanos de Yosef tenían un montón de Toira, eran grandes sabios de la Toira, hicieron un din Toira, justamente un juicio, y encontraron a Yosef culpable. ¿Por qué dice el Midrash que ellos no tenían maim, agua, Toira? Vamos a entender esto, y aquí viene la parte más importante de la charla del Rebbe. ¿Qué es Toira? ¿Qué significa estudiar Torah? Vamos a entender esto cuando primero entendamos lo que nuestros sabios dicen. ¿Por qué la Toira es maim, es agua? ¿Qué aspecto de la Toira significa agua? Porque incluso encontramos en las palabras de nuestros sabios que hay muchas cosas que son comparadas con la Toira. Yain, vino es comparado con la Toira, shemen, aceite es comparado con la Toira, agua, maim es comparado con la Toira. Entonces, evidentemente, no es que la toira es agua. Hay un aspecto de la toira que es agua, justamente. Vamos a ver. La toira está comparada a muchos asuntos, pan, vinos, aceite, que cada uno de estos asuntos expresa una cualidad, una característica en la toira. Hay una característica pan en la toira. Hay una característica vino, aceite, agua en la toira. Al respecto del agua, ¿qué significa agua? Nuestros sabios dicen claramente en el Talmud, ¿por qué las palabras de Toira son ejemplificadas con el concepto del agua? Para enseñarte cómo es el agua, deja un lugar alto y baja a un lugar bajo. De la misma manera, las palabras de la Toira se sostienen en quien es humilde, en quien se rebaja a sí mismo. Esta es la cualidad agua en la Toira. Bitul, anulación, rebajarse, humildad, todo lo opuesto a soberbia, arrogancia, etc. Este es el concepto agua en la Toira. Significa que agua no es
toira, no es la esencia de la toira, el agua. No ejemplifica la esencia de la toira, sino que ejemplifica la humildad de la persona que se requiere cuando se estudia toira. Y de acuerdo a esto vamos a poder responder las palabras del Midrash, que dicen que se vació, que preguntamos en la parte anterior, preguntamos un ratito, se vació el pozo de Yaakov, no tiene palabras de toira, porque la cuestión es que ellos, los hermanos de Yosef, que hicieron un din toira, un juicio, y lo vendieron a Yosef, etc., incluso casi lo matan a Yosef, ellos tenían toira, ellos tenían las leyes de la toira, solo que les faltaba el concepto del agua de la toira. Como vamos a estudiar más adelante también, el pozo se vació en Boy Maim, no había agua. Toira tenían, pero no tenían la cualidad de agua en la toira. Es decir, la anulación que se requiere para estudiar toira, de acuerdo al increíble nivel espiritual que ellos tenían. De acuerdo a la elevación de una persona, se requiere más y más bitul, más y más anulación, más y más entrega a la toira, entrega a Hashem en el momento de estudiar toira. Ellos, los hermanos de Yosef, que estaban en un nivel espiritual extremadamente elevado, se esperaba de ellos una entrega, una humildad mayor en el estudio de toira. Esto es lo que no tenían. My main boy. Este agua no lo tenían. Y por eso llegaron a una conclusión totalmente equivocada, que había que vender a Yosef, había que matar a Yosef, etc. Y esto lo vemos también, el concepto de que cuanto más elevado es una persona, más humildad se requiere de esa persona en el estudio de Toira, en general, pero aquí estamos hablando del estudio de Toira. Esto lo vemos de las leyes de arrodillarse, digamos, de bajarse en el Shmona Esrei, en la Amidah, en la plegaria que se dice de pie. Hay ciertos lugares donde uno tiene que bajar la cabeza, por así decir. Y nuestros sabios explican que el Seider el orden es que uno baja las rodillas en la palabra Baruch, cuando dice bendito, y levanta, digamos, se baja cuando dice Baruch, y se levanta cuando dice el nombre de Hashem. Baruch Ato Hashem, el nombre de Dios, y se levanta. Como que Dios es Soy Mechnoiflim, Dios apoya a aquellos que se caen, entonces uno se levanta en el nombre de Dios. Pero el rey, que se supone que es una persona de un nivel espiritual más elevado y tiene una responsabilidad muy grande frente a todo el pueblo, etc., una vez que bajó la cabeza no la vuelve a levantar. Se requiere del rey una expresión de bitul, de anulación y humildad mucho mayor que del resto de las personas. Entonces vemos la misma idea. Los hermanos de Yosef, que estaban en un nivel espiritual muy elevado, a ellos les faltaba, según su nivel, maim, agua. Quizás comparado con otras personas eran grandes tzadikim y tenían gran bitul, anulación a Hashem, etc. Pero frente al nivel que se requería de ellos, no. Pero de acuerdo a esto, la pregunta se vuelve mucho más poderosa. La primera pregunta que hicimos dos preguntas, una sobre la enseñanza de Baal Shem Tov, no es que sobre la enseñanza, sino basada en la enseñanza de Baal Shem Tov, de separarse de Dios y hacer avodah zarah, y la otra sobre los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef, ok, entendimos, no tenían maim, no tenían bitul, anulación, humildad en el estudio de Toira según el nivel de ellos. Pero la primera pregunta, ¿cómo puede ser que si solamente falta maim, te falta agua de Toira, es decir, te falta bitul, humildad en el estudio de Toira, aquí sí que estudias Toira? Estamos hablando de una persona religiosa, cumple todos los preceptos, puede ser que está todo el día sentado en la yeshiva y está estudiando Toira todo el día, y sin embargo no tiene maim, no tiene agua, maim en boy, y automáticamente ¿qué tiene en su interior? Nehashim Yakrav, tiene serpientes, escorpiones. ¿Cómo puede ser? Es una persona que está todo el día sentado en la yeshiva, todo el día sentado en la casa de estudios. ¿Cómo vamos a decir que tiene Nehashim Yakrav, tiene serpientes y escorpiones en su interior? Avodah zarah, idolatría, no se entiende. Solamente porque su estudio de Toira no es en forma de bitul, de anulación, entonces está opuesto a la Toira. ¿Qué estamos diciendo? La explicación es la siguiente. El asunto central de Toira, ¿qué es? ¿Qué es la Torá? La Torá es el asunto a través del cual, en el estudio de Toira, la persona se une con el que da la Toira. No es una Toira, Dios. Toira es la unión de la persona estudiando con Dios. Este es el asunto Ikri, central en la Toira. Y por lo tanto, el bitul, la anulación y la humildad en el estudio de Toira es una condición fundamental.
No es un agregado. No es que estudiaste un poco más, bueno, estudia mejor, concéntrate más. No. Sin bitul, sin la humildad en el estudio de Toira, no se llama Toira. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque de vuelta, el asunto de Toira es unión a Dios. Y una persona soberbia no puede unirse a Dios. Como dice el Talmud en Soita, más adelante lo vamos a ver. Ani viaja. Vos y yo le decimos a Dios, por cuanto yo soy tan elevado, no podemos vivir juntos. Todo tiempo que la persona es, en hebreo, un metzius, una cosa por sí misma, una existencia por sí misma, entonces está limitado a sus propios límites, está definido por sus propios límites, sus límites intelectuales, sus límites emocionales que le impiden vincularse con algo por encima de él. Yo, y después yo, y por último yo. Si la persona está limitada en sus propios límites, está definido por sus propios límites de ser criatura, y por lo tanto no puede unirse con el que entrega la toira, que es ilimitado, infinito. Lo finito y lo infinito no pueden ir juntos. En cualquier ecuación, en cualquier fórmula matemática, en cuanto se introduce el infinito dentro de la ecuación, se anula la ecuación. Se pierde el sentido. No puedes sumarlo, no puedes restarlo, no puedes dividirlo, no puedes multiplicar, no puedes hacer ninguna operación con el infinito. Existe el concepto de las derivadas integrales, esta historia, límites, no importa. Es otro asunto. El punto en términos sencillos. En cuanto estás jugando con el infinito, se acabó. Perdió sentido todos los números que están alrededor. No hay 1 más infinito, 3 más infinito. Se perdió el 1 y el 3. Chao. Quedó infinito. Entonces, si la persona conserva su propio ego en el estudio de Toira, su propio interés en el estudio de Toira, yo sé Toira, yo estudié, yo voy a decir lo que dice acá, yo voy a explicarlo como a mí me parece, yo te voy a decir qué es lo que dice acá, porque yo opino así, entonces no se puede vincular con Dios, porque ese yo te está limitando y te impide conectarte con algo que trasciende al yo. Justamente a través de que la persona que estudia está en una posición, en un movimiento de bitul, de anulación absoluta. Yo quiero saber lo que la Toira dice, no lo que yo digo. Obviamente estoy yo estudiando. Si no estoy yo estudiando, entonces tampoco tiene ningún sentido de lo que estamos hablando. Correcto, estoy yo estudiando, pero todo el objetivo del estudio no es lo que yo quiero que la Toira me diga a mí, sino lo que la Toira me quiere decir a mí. En otras palabras, yo no voy a definir lo que la Toira es, la Toira se autodefine a sí misma. A través del bitul, de la anulación y la humildad, la persona se sale de sus propios límites, de sus propias definiciones, entonces se puede conectar con el infinito mismo de Dios, que es en la Toira. Con esto vamos a entender por qué decimos en el rezo, al final del rezo hay un parrafito, en el rezo que se dice de pie, como que Abde Kame Mare, como un sirviente frente a su Señor, a Dios, decimos que mi alma sea para todos como el polvo, abre mi corazón en tu Torah. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver ser como el polvo con abrir el corazón en la Toira? Aparentemente el estudio de Toira, que este es el concepto de Psach, abre mi corazón en tu Toira. El concepto de Toira tiene que ser con fuerza y entusiasmo en entender, en comprender. La Toira dice así, en la página dice así, y este sabio dice esto, y el otro lo discute, la prueba, contraprueba, lógica, ideas. Aparentemente así tiene que ser el estudio de Toira. Y esto, ¿cuándo lo podés hacer así? Cuando hay seichel, cuando hay cerebro, intelecto, y estás vos estudiando Toira y tu cerebro tratando de trabajar con un concepto para entenderlo. Esto es el estudio de Toira, aparentemente. Y cuando decimos Nafshi keofal akeltie, que mi alma sea para todos como el polvo, esto es lo opuesto de lo que estamos hablando. Aparentemente, abre mi corazón en tu Toira es, yo estoy acá, yo voy a entender, yo voy a explicar, yo voy a decir, esto es lo que dice, etc. Es todo lo opuesto de Nafshi keofal akeltie, mi alma para todos es como el polvo. ¿Cómo pueden ir estas dos cosas juntas? ¿Por qué en el rezo decimos una después de la otra? Porque la cuestión es, ¿cuándo puede haber, abre mi corazón en tu Toira?
toirasejo, tu toira, la toira de Dios. Cuando uno puede ser un recipiente para la toira de Akadosh Baruj Hu, de Dios, que es infinito, y la toira automáticamente por ser la sabiduría de Dios es infinita, ¿cuándo yo puedo ser apropiado para estudiar esto? Cuando primero tengo bitul, anulación y humildad, y no solamente así nomás humildad, que for la que como el polvo para todo el mundo. ¿Qué significa el polvo? Que todo el mundo pisa sobre el polvo. A través de este nivel de anulación, la persona se transforma en un recipiente apropiado y adecuado para la Torah de Dios. Toira sejo, tu toira. Y más aún, a través del esfuerzo de la persona en el intelecto, esfuerzo intelectual, entonces la persona toma esta toira de Akadosh Baruj Hu a través de su propia capacidad intelectual y emocional. Abre mi corazón en tu toira. En el momento en que que mi alma sea como el polvo para todo el mundo, cuando realmente yo me sienta de esa manera, entonces Dios va a abrir mi corazón en tu toira. Si yo no tengo la preparación de anulación y humildad, entonces, psach libi, puede ser que yo tenga el corazón abierto, pero no es toira sejo, no es tu toira. Toira está, es una sabiduría más. Que entre paréntesis no es el asunto de la sija, pero esta es la diferencia entre todas las sabidurías que hay y toira justamente. Todas las sabidurías aumentan el nivel de soberbia y elevación de la persona. Sé esto, aprende aquello. La toira justamente lo disminuye. Pero estamos aprendiendo aquí que hay una forma de estudio de toira que también es sin bitul. También es sin anulación. Y el resultado es error. Los hermanos de Yosef, como vamos a estudiar más adelante, los hermanos de Yosef, por cuanto no tenían este nivel de entrega en su estudio de Toira, de humildad en el estudio de Toira, llegaron a una conclusión errónea. Había que matar o vender a Yosef. Con esto vamos a entender también algo que es difícil de comprender, que encontramos en el estudio de Toira. Es decir, que el estudio de Toira tiene que ser con palabras, dibur. Tenés que verbalizar el estudio de Toira, y esa verbalización tiene una virtud, una ganancia frente a entender Toira. Decir las palabras incluso llega, en cierto aspecto, a ser más importante que entender. ¿Por qué? La ley es que aquella persona que está imaginándose las palabras de Toira no necesita decir la braja, la bendición de la Toira. Hay una braja que nuestros sabios establecieron, es una discusión en el Talmud. La Toira dice: cuando llames en el nombre de Dios, rendile honor a Dios. Aquí nuestros sabios aprenden que hay que decir una braja, una bendición, para estudiar Toira. Bien, pero si vos solamente estás pensando asuntos de Toira sin verbalizar, no es necesario que digas la bendición, porque el pensamiento, la imaginación no es igual que la palabra, y por lo tanto no es necesario decir la bendición. Y todo lo que la persona estudia solamente pensando, como quien dice, leer con los ojos y no verbalizando, si la persona estaba estudiando y podría haber verbalizado, porque hay lugares en donde uno no puede verbalizar, no importa, si la persona podría haber verbalizado y no lo hizo, entonces no cumplió su obligación del estudio de Toira. Como dice la Toira, vas a estudiar Toira. ¿Qué significa estudiar Toira? Verbalizar. Es verdad, en un lugar donde no podés, ok, no verbalices. Pero el estudio de Toira significa verbalizar. Para cumplir la mitzvah de estudiar Toira, cada mitzvah tiene que tener una definición, tiene que tener una forma concreta y clara para que yo pueda saber si cumplí con la mitzvah o no, cumplí con el precepto o no. En el caso de estudio de Toira, es una condición fundamental, dibur, verbalizar. Más aún, la comprensión del estudio de Toira está relacionada con dibur, justamente. Cuando decimos que la persona puede entender Toira, solamente funciona si la habla, la verbaliza. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, sobre el versículo Haim Hem Lemoitzaeyem, vida es, ello, digamos, la Toira, para quien la encuentra. Y nuestros sabios dicen, no leas Moitzaeyem, quien la encuentra, la Moitzieyem Bepe, sino quienes la verbalizan, la sacan en la boca. La Toira es vida si vos la vas a vivir con todo tu cuerpo, por así decir, como decimos más adelante. Si la Toira está esparcida en todos tus 248 miembros, entonces se va a cuidar.
Pero si no, no. Si vos vivís toda la Torah con todo tu cuerpo, con todo tu ser, en el ejemplo que estamos dando, verbalizando, entonces se va a guardar. Pero si no, no. Aunque hayas entendiste la Torah. Hay una virtud en hablar la Torah, en vivir, físicamente hablando, vivir la Torah. Eso tiene una virtud sobre comprender la Torah. Porque cuando uno lee con los ojos también entendió. Pero no, eso no es limud Torah. Eso no es estudio de Torah. Eso no es cumplir la mitzvah de estudiar Torah. Tiene que haber dibur. Tiene que estar esparcida por todo tu cuerpo. Aparentemente, en el momento en que la persona está hablando palabras de Torah, por lo menos de la Torah Shebal Peh, la Torah oral, como sabemos que hay dos expresiones de la Torah, Torah Shebal Peh, Torah Shebiksav, Torah oral, Torah escrita. Cuando la persona está diciendo palabras de Torah oral y no entiende lo que está diciendo, la ley en el Shulchan Aruch, en el código de ley judío, es que no se considera estudio de Torah para nada. Torah oral tenés que verbalizar y tenés que entender. Entender es una condición fundamental en Torah Shebal Peh. Es decir, que el asunto del estudio en la Torah oral, el Rebbe pone entre paréntesis Torah oral, es interesante, evidentemente hay una expresión de esto en la Torah escrita también, pero no vamos a profundizar en esta cuestión. Entonces, el asunto del estudio de Torah en Torah oral consiste en entender lo que la persona está estudiando. Entonces, ¿por qué decimos que es tan importante el dibur, la palabra? Y decimos que si falta la palabra, la expresión, verbalización, no solamente no tenés que decir la bendición del estudio de Torah y no cumpliste la mitzvah del estudio de Torah, sino que Eina Mishtameres no se va a cuidar, sino está esparcida por todo tu cuerpo, por toda tu vida, no se sostiene la Torah en tu vida. Lo principal en la Torah es estudiar, quiere decir es entender. Y acá estamos diciendo no. Lo principal es que vos la verbalices, es que vos la expreses con tu cuerpo. ¿Por qué? Torah es Havana, es entender. Entonces la explicación de esto es ¿por qué es tan importante la palabra en la Torah? ¿Por qué es tan importante vivir con todo tu cuerpo? La Torah está esparcida por todos tus 248 miembros. La explicación es así. El asunto central de la Torah es la conexión que tenemos a través de la Torah con Nois en la Torah, con quien entrega la Torah, Akadosh Baruj Hu, Dios. Y por lo tanto, también el estudio de Torah, la comprensión de Torah tiene que ser en forma tal que el asunto es entendido no como mi intelecto capta, mi intelecto de criatura, limitado, determinado, fijado, formado, etc. No como yo entiendo, sino que el asunto del estudio de Torah verdaderamente es Mitzvah Akadosh Baruj Hu, la Torah de Dios, como Dios dice las cosas, no como yo entiendo, como Dios dice las cosas. Es decir, el enfoque no es, como dijimos ya varias veces, no lo que yo quiero que la Torah diga, sino lo que la Torah quiere decirme a mí. Y aquí se entiende que no alcanza bitul, anulación, solamente como preparación para el estudio, sino que el estudio propiamente dicho, en el momento del estudio, tiene que ser en forma de bitul, tiene que ser en forma de anulación, y por eso el estudio tiene que ser en forma de moitzi en bepet, tenés que pronunciarlo, verbalizarlo, y tiene que estar esparcido por tus 248 miembros en el cuerpo físicamente hablando. ¿Qué significa esto? Cuando un yehudí estudia Torah solamente con su intelecto, es como leer con los ojos, como quien dice, sin verbalizar, sin esparcirlo por todo el cuerpo, que en realidad el intelecto es la virtud más elevada que hay en el ser humano. Entonces, si la persona está ocupando esa característica propia, esa cualidad propia, intelectual, en el estudio de Torah, y solamente esa cualidad, el estudio de Torah genera que la persona continúe siendo un metzius, una existencia propia. Yo soy un ser humano estudiando Torah, yo, como dijimos anteriormente, y automáticamente no puede captar la Torah de Dios. No, cuando vos estás utilizando tu propia ego en el estudio, esto te suma más ego, como dijimos antes. Primero pensábamos que toda la sabiduría, matemática, arquitectura, lo que sea, genera más ego. Y Torah genera bitul, pero ahora anulación, pero ahora encontramos que incluso en el estudio de Torah también existe que la Torah te genere más ego. Claro que sí. Porque si la persona no tiene la preparación adecuada
y en el momento del estudio de Toira no lo hace en la forma adecuada, genera ego, no genera bitul, no genera anulación. Cuanto más aún, esto lo podemos aprender del concepto de pilo de Ayel Bekupo de Bachta, como dice el Talmud, en un sueño, un elefante entrando por el ojo de una aguja. ¿Cómo es un elefante? Que a pesar de que es una criatura limitada, sin embargo, por cuanto el ojo de la aguja es menor que el elefante, entonces es totalmente imposible que un elefante pueda entrar por el ojo de una aguja. Estamos hablando de dos criaturas limitadas, finitas, medibles. El elefante es enorme, el ojo de la aguja es chiquitito. Tan imposible es que un elefante entre en el ojo de una aguja que ni siquiera en un sueño te muestran estas cosas. Como dice la Gemara, el Talmud, ni siquiera es algo que podés imaginar. Cuanto más aún que la Toira, cuyo asunto es el vínculo con Dios y es el placer de Dios por sí mismo, etc., es el infinito verdadero, con seguridad no puede entrar y ser captada por un intelecto limitado de un ser humano. Así como el elefante no pasa por el ojo de la aguja, y ambos son limitados, la toira, que es infinita, es el elefante entre comillas, obvio que no va a entrar en la cabeza, en el cerebro de un ser humano limitado, que es como el ojo de la aguja. Y por lo tanto, no se sostiene la toira cuando la persona es un ego por sí mismo, metzius, una existencia propia, ego. No puede sostenerse en la persona mientras la persona esté limitada dentro de su propia definición de yo estudiando toira. Y como cuenta el Talmud, justamente, que un talmid había un estudiante que estudiaba en silencio, o sea, solamente leía con los ojos y no verbalizaba. Y el Talmud nos cuenta, Shohach Talmud, se terminó olvidando de todo lo que estudiaba. Lo que no es el caso cuando la persona une el estudio de Toira con la boca, con verbalizar, con dibur, palabras, o más bajo todavía, con los 248 miembros de su cuerpo, con toda su vida estudiando Toira, que tanto la palabra como los 248 miembros del cuerpo están por debajo de la virtud del ser humano, que es el intelecto. Es decir, que el estudio de Toira es en forma de que la persona baja de su grandeza y toma a través de sus 248 miembros, se anula a sí misma, anula su propio metzius. Acá el Icar, acá lo principal no soy yo, acá lo principal es Hashem, que es lo que él quiere. Justamente entonces, su toira se sostiene, es la toira de Dios, ilimitada, infinita, que penetra en lo más profundo de la persona y se sostiene. Justamente cuando la persona utiliza su boca, por eso la boca y la verbalización y la vivencia de la toira tiene una virtud por sobre la comprensión de la toira. La comprensión de la toira limita a la persona, la vivencia lo transforma en algo ilimitado, infinito, y puede captar justamente la toira de Dios, porque no estamos mezclando nuestro propio ego en el estudio de toira. De acuerdo a esto, vamos a entender bien lo que dicen nuestros sabios, volviendo al comienzo. No había agua en el pozo de Yosef, pero había serpientes y escorpiones. Y dijimos que esto era difícil de entender. En la enseñanza de Baal Shem Tov, te alejas de Dios, estás en contra de Dios. Pero en la enseñanza del Talmud no entendemos. Por cuanto no tengas bitul, anulación en el estudio de Toira, pero tenés Toira, tenés estudio. Sin embargo, si no hay bitul, no hay anulación. Hay serpientes y escorpiones. ¿Por qué? No entendíamos esto. Y ahora lo vamos a entender. Por cuanto el asunto central de la Toira, ¿qué es el estudio de Toira? Es la conexión con el que entrega la Toira. Dios es lo principal en la Toira y no lo que yo quiero entender. Mi vínculo con Él. Y esto viene a la persona a través de bitul, de anulación de quien estudia, de la humildad de quien estudia. Por lo tanto, no hay lugar para intermediarios, para pasos intermedios, grises, como quien dice, blanco o negro. O la persona tiene el bitul, está anulado a quien entrega la toira, y por lo tanto es capaz de entender a mitad la verdad de lo que la toira quiere decir, la verdad de Hashem, el sello de Dios es emes, a mitad la verdad de la toira, solamente cuando tenga bitul. Es decir, ¿cuál es la verdadera voluntad de quien entregó la toira? O estás en ese nivel, o
el otro extremo total. Si la persona, Dios libre y guarde, no tiene el agua de la toira, no tiene el bitul, la anulación a Dios en su estudio de toira como preparación y en el mismo estudio propiamente dicho, entonces a la persona le falta la relación con quien da la toira. No es que tenés toira, no es que tenés Yiddishkeit. No estás relacionado con Dios si no estás en el nivel de humildad como preparación y en el estudio de toira propiamente dicho. Y esto, como lo vimos anteriormente, lo aprendemos del elefante que no entra en el ojo de la aguja. Entonces el infinito de Dios tampoco entra en mi intelecto. Entonces no estoy conectado con Dios directamente. Automáticamente, como decía el Baal Shem Tov, besarte. Te apartaste de Dios, no estás conectado a Dios, te apartaste de Él. Automáticamente vas a servir a otras a idolatrías, por lo menos en forma sutil, y en las palabras del Talmud al respecto de Yosef y Hanukkah, como vamos a ver, hay serpientes y escorpiones. No solamente que no tenés relación con quien entrega la toira, como dicen nuestros sabios, que la toira no se encuentra en los soberbios y arrogantes, sino que con esto estás opuesto a la toira. Te estás oponiendo a la toira, como dicen nuestros sabios, yo y él, dice Dios, no podemos vivir juntos en el mundo. Y más aún, como está escrito en otros lugares, que es como si hicieses idolatría, negaste lo principal, estás sirviendo idolatría. No existe un punto neutral. O estás sirviendo a Dios, o estás sirviendo idolatría. Y de vuelta, idolatría no quiere decir agarrar un ladrillo y decir, este ladrillo es mi Dios, me da de comer, me sostiene, me creó. Idolatría puede ser servirse a sí mismo, a uno mismo. Y esto es también lo que el Midrash nos cuenta sobre los hermanos de Yosef, como dijimos anteriormente, que se vació el pozo de Jacob, no hay agua, no hay palabras de Toira. ¿Qué quiso decir el Midrash? Lo que faltó no fue el estudio de Toira, ellos tenían estudio de Toira. Y ellos hicieron un din Toira, como dijimos anteriormente, un juicio de acuerdo a las leyes de la Toira, y salió a la conclusión del juicio que Yosef tenía que morir. Pero en ellos faltó, de acuerdo a su gran elevación espiritual, el concepto de Maim Shebatoira, el agua en la Toira, el bitul, la anulación. Y por lo tanto, su decisión halágica al respecto del castigo que a Yosef le correspondía fue errónea. El Psak Din, la decisión halágica, después de profundizar y estudiar, etc., estaba mal, porque no tenían bitul, no tenían anulación. Los cuentos de nuestra parsha, las historias de nuestra parsha sobre las ocurrencias, lo que ocurrió con Yosef, con sus hermanos, son una preparación para el golus, para el exilio y la salida de Egipto. Porque la venta de Yosef en la práctica llevó al descenso de Jacob y sus hijos a Mitzrayim, a Egipto, y el tajlis, el objetivo de la salida de Egipto era recibir la Toira. Entonces toda la historia de Yosef nos prepara ¿para qué? Para recibir la Toira. Descenso de Jacob en Egipto, salida de Jacob de Egipto, recibir la Toira. Jacob quiere decir todo el pueblo judío de Egipto y recibir la Toira. Y también es así al respecto del asunto de My Main Boy, este detalle dentro de la historia de Yosef, por cuanto toda la historia de Yosef es una preparación para recibir la Toira, este detalle de My Main Boy, Boy, no había agua en el pozo, pero había serpientes y escorpiones, es justamente una preparación para recibir la Toira. La Toira nos está enseñando en esta parsha que este asunto del agua y los escorpiones tiene que ver con el asunto general de la entrega de la Toira. Porque el asunto de agua en la Toira, es decir, la anulación se requiere, es fundamental en el estudio de Toira para que la persona se una con Noisen a Toira, con el que entrega la Toira con Hashem. Y esto empezó principalmente, este concepto de unirse a Hashem, justamente empieza principalmente con la entrega de la Toira. ¿Qué significa esto? La diferencia que hay entre el estudio de Toira de los patriarcas antes de la entrega de la Toira y el estudio de Toira de los hijos después de la entrega de la Toira es que antes de la entrega de la Toira el estudio era Bekoya Hatzno, con la capacidad propia de la persona. No había un vínculo tan profundo con quien entrega la Toira en el estudio de Toira antes de la entrega de la Toira, justamente. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, la palabra Anoiji, esto no es parte de la sija, pero para entender el asunto, Anoiji significa yo.
Pero nuestros sabios explican que la palabra anoiji, que es la primera palabra de los 10 mandamientos, es Anan Nafshik Sabes y Habis. Yo a mí mismo en estos escritos me entregué. Dios se entrega a sí mismo en la Toira. Pero antes de la entrega de la Toira, justamente, Dios no estaba entregado sea cual fuera el texto que estudiaba. Entonces, antes de la entrega de la Toira, el estudio era por cuenta propia, digamos. Captaban la Toira de acuerdo tanto cuanto una criatura tenga capacidad para tomar la Toira y entenderla. El logro de la entrega de la Toira justamente es no son lones terosa, como decimos en la bendición de la Toira, Dios nos entregó, que no son viene de la palabra matana, regalo, como vamos a estudiar en un minutito, su Toira soy, su Toira. La Toira, como es la Toira de Dios, el placer mismo de Dios en su propia esencia, se entregó a través de Akadosh Baruj Hu a cada Yehudí. Como se entiende también de la decisión alágica que cada Yehudí, en cada día, todos los días, tiene una obligación de estudiar Toira y decir las brojes y las bendiciones de la Toira. Y esta es la explicación de otra frase de nuestros sabios vinculada con este asunto. Nuestros sabios dicen que al comienzo, cuando Dios estaba enseñándole la Toira a Moishe Rabbeinu en el monte Sinai, al comienzo Moishe estudiaba la Toira y se la olvidaba. Todo lo que estudiaba se lo olvidaba, hasta que Dios se la entregó como regalo. No hice la Toira, la entrega de la Toira, matona, es el mismo verbo. Aparentemente no se entiende. También antes de la entrega de la Toira, la gente estudiaba Toira. Como nuestros sabios dicen, que desde los días de los patriarcas nunca nos alejamos de yeshiva, de sentarnos y estudiar. Abraham estudiaba Toira, Yitzhak estudiaba Toira, Jacob, etc., los Shvatim, las tribus. Y es algo obvio que no se olvidaban de lo que estudiaban. Estudiaban Toira y lo entendían. Porque si se olvidaban, no tiene ningún sentido decir que era yeshiva, estaban sentados estudiando. Obvio que no se olvidaban. La gente estudia las cosas y no se las olvida. Ok, algunos detalles aquí y allá, pero el concepto no se lo olvidan. Entonces, ¿por qué acá tenemos que decir justamente después de la entrega de la Toira, donde Dios estaba entregando la Toira a Moishe se lo olvidaba? ¿Por qué se lo olvidaba? De repente ahora no puede acordarse de las cosas, falla la memoria, sino que la explicación es el estudio de Toira antes de la entrega de la Toira estaba relacionada con la Toira, como la Toira es en la creación, en el mundo, como una criatura física limitada puede entender la Toira. Y por lo tanto podía absorberla en su interior y captarla y entenderla y no olvidarse. Lo que no es el caso en la entrega de la Toira, de la entrega de Dios a Moishe, Dios le entregó a Moishe su Toira soy. Como trasciende, la Toira como trasciende totalmente la creación. Y una criatura no puede captar esto. Porque la criatura, como dijimos a lo largo de toda la charla, es limitada, finita, y la Toira es infinita. Por lo tanto, Moishe estudiaba la Toira, dice nuestros sabios, y se lo olvidaba. Como explicamos anteriormente, Einamish Tameres no se cuidaba, no se guardaba dentro de su interior. Era algo automático, porque era imposible captarlo. Hasta que, cuentan nuestros sabios, Dios se la entregó como regalo. Dios, que Él por supuesto puede hacer cualquier cosa y puede unir Bligvul con Gvul, lo infinito con lo finito. Entonces, su Toira, que es infinita, se la entregó a Moishe, y todo el que entrega con ganas y con mucho entusiasmo y entrega más, por así decir, de lo que requería, de lo que correspondía. Este es el concepto de un regalo. Dios le entregó a Moishe la Toira como regalo, y no porque Moishe haya pagado, por así decir, lo que correspondía por la Toira. Fue un regalo. El concepto de pagado es el esfuerzo, la comprensión. Yo voy a poner mi cabeza, lo voy a entender. Este es el aporte que yo hago para que me den la Toira. Moishe no pagó, por así decir, sino que Dios le entregó una Toira infinita como regalo a una criatura finita, Moishe Rabbeinu. Y de la misma manera es al respecto de cada Yehudí, cada judío, que la Toira de Kadosh Baruj Hu, la Toira de Dios, se absorbe en lo más profundo de cada Yehudí. Porque no san la y justamente decimos en la bendición de la Toira, Dios nos entregó, pero no san es matona, Dios nos regala su Toira a cada uno de nosotros en forma de regalo. Acá el Rebbe pone entre corchetes, por el otro lado, ¿ok? La Toira te la tiene que entregar Dios, es un regalo, no hay nada que puedas hacer para estudiarla, para absorberla, entenderla, es algo infinito. Pero por el otro lado,
a pesar de que el Yehudí está tomando la toira porque viene del lado de Dios, no dice una toira, aparentemente entonces sentate acá, no hagas nada, no estudies nada, Dios te va a entregar la toira. No, no es así. Tiene que haber la anulación de la persona para que la toira se cuide. Como explicamos anteriormente, vos tenés que hacer tu trabajo. Vos tenés que tener bitul, tenés que tener humildad, anulación, porque por cuanto la intención es que todos los asuntos elevados, los Yehudim los puedan lograr a través de su propia avoida, tiene que haber trabajo personal. Esto es uno de los asuntos centrales de Chabad. Tiene que haber trabajo personal, el Rebbe te va a dar las herramientas, pero vos tenés que trabajar. Y no solamente recibir las cosas como con vergüenza, como todos regalos. Una persona que solamente recibe regalos termina avergonzado. Por lo tanto, también la persona tiene que hacer algo de su parte para transformarse a sí mismo, en cierta medida, en un recipiente apropiado para la toira de Dios. Es verdad, ser el recipiente para la toira de Dios es imposible. Vos sos limitado y todo lo que puedes hacer es limitado. Y Dios es infinito. Pero vos algo tenés que hacer, tu avoida tiene que estar, tu esfuerzo tiene que estar. Y gato matzaza, vas a esforzarte en el estudio de Torah y vas a encontrar. Por lo menos esforzate en el bitu, en la anulación a Dios. En la anulación a Dios. Salite de tu propio metzius, de tu propio ego y existencia, para poder captar la Torah de Hashem infinita. Esto es entre corchetes. De acuerdo a todo esto, último párrafo, de acuerdo a todo esto, vamos a entender también qué conexión hay con esta frase de nuestros sabios en el Talmud. Como dijimos al comienzo de toda la charla, Maim, Ein Boy, no había agua, sino que había serpientes, escorpiones, etc. Esta idea está en medio de las explicaciones del Talmud sobre Hanukkah, sobre la fiesta de Hanukkah. Dijimos al comienzo que la explicación más sencilla es porque el que estaba hablando, digamos, en el Talmud, de lo que se registró estaba hablando de Rav Nazon bar Minyume. Ok, en nombre de Rabbi Targum. Entonces él habló sobre Hanukkah y también enseñó esto. Bueno, lo ponemos todo junto porque es la misma persona que hablaba. Pero dijimos que hay un contenido, una conexión de contenido espiritual, digamos. No solamente el mismo nombre de persona que dice la enseñanza. ¿Cuál es la conexión? Es sabido la explicación del concepto que decimos en el rezo de Alanissim por los milagros. Hay un rezo agregado en Hanukkah por los milagros que Dios nos hizo. El rezo dice: cuando se levantó el reinado de Grecia malvado, para hacernos olvidar tu Torah. Es decir, que los griegos, ellos quisieron hacernos olvidar a los Yehudim no el concepto de sabiduría e intelecto en la Torah, y no querían separarnos del estudio de Torah en forma completa, sino que ellos querían que nosotros nos separemos de Torah Sejo, tu Torah, la Torah de Dios. Y por lo tanto, ellos impurificaron justamente todos los aceites del templo y no los destruyeron. El concepto de aceite es Jochma. Jochma es el nivel más elevado, sabiduría. El aceite también se eleva por sobre otros líquidos. En otras palabras, los griegos estaban de acuerdo que los Yehudim tienen que tener shemen, tienen que tener aceite, Jochma, sabiduría, y tienen que tener estudio de Torah. Pero ellos dijeron, el estudio tiene que ser tomei, impuro, Dios libre y guarde. El estudio no tiene que estar relacionado con kedushas a Torah, con la santidad de la Torah, no. Con la Torah de Dios, no. La Torah como sabiduría. La Torah como sabiduría. Entonces que no sea Torah, sea Jo, tu Torah. Y esta es una de las explicaciones por qué Dios hizo un milagro para poder encontrar una vasija de aceite puro, sellada con el sello de Kohen Gadol, etc., como está explicado en otros lugares, a pesar de que en realidad, por cuanto toda la congregación estaba impura, legalmente, al pie aloje, de acuerdo a la ley judía, se podía prender la menorá con aceite impuro. Que de vuelta, aceite impuro había, no es que habían derramado el aceite impuro había, pero ellos querían encender con aceite puro. Ay, ¿para qué hubo que hacer un milagro que era innecesario? Si se podía encender con aceite impuro, ¿para qué querés un milagro de encontrar aceite puro? Porque la victoria de Hanukkah es una victoria de manera tal que podamos vincularnos con Toira Jo, con tu Toira, es decir, aceite puro. No Jochme, no sabiduría porque es sabiduría, porque soy muy inteligente, sé muchas cosas. No, Toira Jo, sabiduría por Dios, la sabiduría de Hashem. Y esto es, como hablamos anteriormente, el concepto de Maim Ein Boy. No hay agua.
justamente a través del concepto agua en la Toira, el bitul, la anulación de la persona que estudia hacia quien da la Toira, que es Hashem. Entonces ahí nos cuidamos y nos protegemos de Nehashim y Akrabim, de las serpientes y los escorpiones. Y lo mismo es el asunto de Hanukkah, justamente a través de encender las velas de Hanukkah, Shemen Toir, con aceite puro. Entonces, como dice el Talmud, cuando está discutiendo las leyes de Hanukkah, ¿hasta cuándo se pueden prender las velas de Hanukkah? El Talmud dice, Adekalia Rigla de Talmudoy. Traducción literal, hasta que se acaben las piernas de los Talmudoim. Talmudoim eran un pueblo de gente que hacía negocios hasta muy tarde en la noche. Entonces, hasta esa hora se podía prender las velas de Hanukkah porque había alguien viendo, mirando, para conocer el milagro de Hanukkah, Pirsume y Nisa, publicar el milagro, etc. Esa es la frase talmúdica, Adekalia Rigla de Talmudoy. Nuestros sabios explican por qué este pueblo se llamaba así. Que de repente este pueblo, ¿de dónde salió? Talmud, la palabra Talmud, tiene las mismas letras que la palabra Moiredes, rebelde, con B larga, rebelde. Aquí nuestros sabios explican hasta cuándo hay que encender las velas de Hanukkah, hasta cuándo hay que buscar y procurar Shemen Toir, aceite puro, el estudio de Toira en forma de bitul, anulación, humildad, etcétera, para saber lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero de Él. ¿Hasta cuándo tiene que ser? Adekalia Rigla de Talmudoy, hasta que se consuma incluso regel, incluso lo más bajo, las piernas de la rebeldía. El Talmudoy, en las palabras de Rebbe. Todo tiempo en que falta el concepto de Shemen Toir, aceite puro, Toira Sejot, tu Toira, todavía hay merida, rebeldía en la persona. Si no estás en el nivel de bitul apropiado, anulación adecuada a tu nivel, entonces hay rebeldía en tu interior. Y esto, como dice Baal Shem Tov, besartem, te vas a alejar, automáticamente babartem, entonces estás sirviendo idolatría. Y a través de encender las velas de Hanukkah, como dicen nuestros sabios, al Pesach Beitzim y Bajutz, en la puerta de tu casa, de afuera, hasta el concepto de iluminar, es decir, incluso iluminar el Jutz, aquello que está afuera. Y esto va a generar Kalia, riglo de Talmudot, que se consuma la pierna de los Talmudoim, de estos tipos, estas personas, etc., incluso del mercado, en forma plena, que acá el Rebbe no lo dice en forma concreta y clara, pero el Rebbe subraya la palabra Kalia. Kalia significa consumir, pero en consumir podemos verlo de dos maneras diferentes. Consumir es decir que se acabe, chao, basta, no hay más rebeldía en el mundo. O Kalia es de Kiloyon, deseo y anhelo profundo, que incluso Talmudoim, incluso aquello que antes era rebeldía, e incluso los niveles más bajos, Rigla, las piernas de aquello que era rebeldía, tenga Kiloyon, tenga Kalia, tenga Kolos Anefesh, tenga anhelo de vínculo con Dios. Despertar incluso en lo más bajo de toda la creación. Anhelo de estudio de Torah, anhelo de mitzvahs, anhelo de vínculo con Dios. Al punto tal, con plenitud absoluta, consumir a esta gente, digamos, que simboliza rebeldía, y se consuma en forma total esta rebeldía, al fin, rigla de Talmud, incluso lo más bajo, los niveles más bajos, las reglas, piernas de estos Talmudim, es decir, los niveles más bajos, al punto tal que ilumine estas velas de Hanukkah afuera. También la oscuridad del Golus, del exilio, y traigamos la redención verdadera y plena rápido en nuestros días. Entonces, volviendo para atrás, ¿por qué justamente en medio de la discusión de Hanukkah, de las leyes de Hanukkah, aparece esta enseñanza sobre la parsha de esta semana de Yosef y el pozo de Yosef? Porque la idea del pozo de Yosef es justamente la misma idea que de Hanukkah. Así como en el pozo de Yosef faltaba Maim Sheba Toira, faltaba el agua de la Toira, bitul, anulación, entrega, humildad en el estudio de Toira, de la misma manera Hanukkah simboliza y representa este mismo concepto de Shemen Toir, de aceite puro. Jochme, sabiduría, todos tienen, muy bien, pero es Jochme Tmeya, sabiduría impura, que no vincula a la persona con Dios. Tiene que haber Shemen Toir, tiene que haber aceite puro, y esto es la razón por la cual nuestros patriarcas, digamos, en la historia de Hanukkah, ellos entregaron sus vidas por Shemen Toir, y Dios es un milagro por este aceite puro. Es el mismo concepto del bitul, de la anulación y la entrega, la humildad, en el estudio de Toira. Y aprendimos el asunto central. ¿Qué es Toira? El asunto central del estudio de la Toira es
no dice la toira, es el que entrega la toira. No es lo que yo quiero de Dios, sino lo que Dios quiere de mí.